Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal. The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal. Estamos muy preocupados por el infierno. El verdadero infierno lo hacemos aquí, dice Italo Calvino, estando juntos. Solo hay dos maneras de salvarse. Una es fácil: dejarse arrastrar por el infierno hasta convertirse en parte de él. La otra es más compleja, porque exige atención profunda, detenerse a mirar dentro del infierno qué no lo es y hacer que perdure. Buenas tardes, buenas noches. Hoy tengo muchísima luz porque estoy nada más y nada menos que en el Caribe barranquillero. Y digo el Caribe barranquillero porque Barranquilla da la impresión de que se descuelga de ese Caribe apretadito que está en torno al Golfo de México. La semana pasada no pudo ser, porque también es lo que tiene el Caribe y su magia. Decía Alejo Carpentier que lo real maravilloso es todo aquello que habita el Caribe y que está a la vuelta de la esquina. Y una de las cosas que están a la vuelta de la esquina en este tiempo, en esta época del año en el Caribe, son los huracanes, los ciclones. Esos huracanes que yo no sé si vienen a limpiar los sueños o a llevarse las esperanzas, pero vienen y los recolocan todo, y a veces se ensañan con las islas y a veces se ensañan con la gente, pero siempre pasa. Y quizá por eso el caribeño y la caribeña, nosotros los caribeños, las caribeñas, tenemos esa manera de vivir la vida como si solo fuera el instante glorioso en que se vive. La semana pasada no pudo ser. Una tormenta llegó a Soledad, donde estábamos alojados, viendo el nacimiento del primer festival de cuentos de este municipio barranquillero, que fue un espacio delicioso y nuevo, donde confluimos cuenteros y cuenteras de Chile, de México, de Cuba, de Colombia. Y fue bonito porque siempre es bonito el nacimiento, siempre nacer, siempre abrirse a la vida es hermoso. Pero de Soledad saltamos a Barranquilla a celebrar la vida gracias a un festival que este año está cumpliendo 24 años. El año próximo son sus bodas de plata, es decir, 25 años del Caribe Cuenta. El Caribe Cuenta nació con la idea de empoderar las voces de este trozo del mundo, de este pedazo mágico del mundo. Y yo no sé si es el azar, si son las palmeras que tengo por aquí a mi izquierda, porque me quería poner a transmitir desde las palmeras, pero no era suficiente la cobertura para presentar a la mujer que hoy nos engalana y nos adorna. Esta semana ha sido triste para Cuba y para todos los cubanos que sabemos lo que significa bailar y lo que significó para el son y para la música cubana de Alberto Álvarez, que creo que fue la sublimación del son contemporáneo, la resublimación de ese son tradicional que define nuestra cultura. Pero yo hoy tengo un gozo que no me lo quita nadie. Es una mujer que llegó a mi vida en los tiempos grises de aquella isla, donde siempre, siempre, siempre llega al menos un rayito de luz. Porque Cuba está donde tiene que estar. Sufre la terrible circunstancia del agua por todos lados, pero sufre también la maravilla y goza también la maravilla del mestizaje, la maravilla de ese mar Caribe que la baña, la maravilla de esos olores, de esos sabores, de esas sonrisas a veces desdentadas, de tanto mordisquear el tiempo y de tanto mordisquear la esperanza. Y recuerdo que llegó al Gran Teatro de La Habana con su cabeza escondida debajo de un pañuelo, delgadita, y me enamoró. Tiene esa cosa que tiene la mulatez. Dicen algunos, bueno, en Brasil mulata es una palabra que se usa en términos despectivos, pero en Cuba ser mulato es un privilegio porque supone como la concepción misma de lo que es la cubanía. Llegó y empezamos de a poquito a querernos. Me regaló muchas cosas. Entre ellas recuerdo a su hija de niña mirándome contar en aquellos pasillos por donde nos contábamos y nos poníamos a cantar. También me regaló una puerta maravillosa a su casa que fue la sonrisa de su hermana Caridad, a la que inevitablemente y necesariamente tenemos que nombrar porque creo que es una mujer luminosa, y digo es porque las personas de luz trascienden siempre a la luz. Ella es actriz, canta, ríe descaradamente, seduce permanentemente. Ella mueve y sus caderas sacuden el mundo, estremecen. Yo creo que si ella fuera un fenómeno natural,
fuera un huracán caribeño. Si ella fuera un mar, no fuera otro mar que el Caribe. Si ella fuera un árbol, sería una palmera con su melena suelta al viento, a veces atada por un turbante. Si ella fuera una flor, sería una mariposa blanca de esas que te encandilan de tanta blancura y te obnubilan de tanto olor y tanto perfume. Coralia Rodríguez es muchas cosas, pero es hermana y miembro de una familia numerosísima que nacieron en el oriente de Cuba y se fueron a llenar de ese ritmo y esa cadencia a La Habana. Coralia es una mujer luchadora, es la madre de una hija con muchísimos talentos, con una voz peculiarísima y muy trabajadora como su madre. Pero además Coralia Rodríguez es una actriz más que convincente y una de las narradoras que mejor ha sabido encontrar el equilibrio entre la narración oral y el teatro. ¿Por qué ha sabido Coralia Rodríguez encontrar ese equilibrio? Yo creo porque Coralia cuenta lo que es. Porque por encima de todas esas cosas, Coralia Rodríguez es una mujer honesta, auténtica, apegada a su fe, apegada a su raza, apegada a su gente, apegada a su raíz. Decía cuando la presentaba en Facebook hace unos días que Coralia Rodríguez está tan apegada a su raíz que su voz es honda y profunda como esa raíz que la nutre. Tiene mucho que contar, tiene mucho que decir. Quizás en América Latina no se le conozca todo lo que hay que conocerla, pero ha tenido la suerte y el privilegio de conocer África, por ejemplo. Ha tenido la suerte de pasearse por Europa con ese francés delicioso que habla y que se goza, y ahora anda jugando por ahí, por esas zonas del Mediterráneo, con los cuentos negros de Cuba, porque es una defensora de esa parte negra que nos habita, que nos define, que nos sostiene. Discípula, colega, compañera de Natalia Bolívar, una de las más prestigiosas, si no la más, la estudiosa mujer más prestigiosa de la tradición afrocubana, sobre todo de la tradición yoruba, y es una mujer que seduce, que encanta, que fascina, que envuelve, con una voz que arropa. Tú lo puedes descubrir hoy. Ya tenemos gente que se nos está conectando. Aquí está Armando Trejo Coralia, que dice, la querida y maravillosa Coralia te manda saludos de Ciudad de México. La Tere Crespi, que está, sí, es que me traen un cafecito. Estamos en Colombia y yo no puedo hablar sin un cafecito colombiano. Gracias. Estamos bien. La Tere dice que está saludando a la Tere y también nos están saludando desde La Mancha, Manchega. Bueno, Toledo es más Castilla, pero es mi amiga Amparo Molero. Son las 10 y tanto de la noche, las 3 y 8 de la noche aquí en Colombia. Ella está despierta, yo estoy más que ilusionado y espero que ustedes estén acompañándonos. Si quieres comentar algo, entra. Ahora Javier nos tira ahí la flechita que dice www.jadore-mediomontreal.com/en direct. Y así como Armando Trejo, que acaba de dar las gracias, y le mando un beso a Ali, a Rubén y a todos los amigos y amigas de Fino. Le mando un beso a la Tere, le mando un beso a Amparo. Pues, ¿qué tal si te conectas y nos dices qué te parece esta voz, qué te parece esta mujer que encanta, cuenta, seduce y sobre todo que está comprometida con su tiempo, con su gente y con su raza? Esto es Hablando Alto y Claro. Es jueves y aquí nos vemos en un ratito para presentarte a Coralia Rodríguez, una mujer maravillosa. Buenas tardes, buenas noches. Hablando alto y claro, porque la vida es más vida si se nombra, porque la vida que se cuenta pone alas a los sueños, porque los sueños arropan esperanzas, porque en la infancia nacen las mejores palabras para nombrar el mundo y sus caminos, porque la vida se vive y se cuenta, hablando alto y claro, todos los jueves, J'adore Montreal. Abure de mi corazón. Abure Emi. ¿Cómo estás? Acocán Sol, Acocán Vida. ¿Cómo estás, mi amor? Aquí estoy contigo y estar contigo es estar bien, valga la redundancia.
Bueno, lo mismo digo. Qué rico. Mira, estoy feliz de que empiece septiembre. Yo quería que tú fueras la mujer que empezara septiembre, porque sabes que para los cubanos septiembre empieza con la celebración de las dos diosas más grandes y más nuestras, que son Ochun y Yemayá. Y yo quería, porque yo creo que tú eres mar y eres río, eres raza y eres piel, y yo dije, mira, yo quiero que la primera semana de septiembre sea Coralia, sobre todo porque yo creo que, que eres una mujer que ha sido muy fiel a tu creencia, a tu fe, a tu raíz, a tu arraigo, y estoy súper feliz de que haya querido el destino y la vida y la circunstancia que hoy esté yo rodeado de palmeras borrachas de sol, como dice la canción, y yo esté en la distancia mirándote a los ojos y jugando a tejer este juego de afectos. ¿Cómo estás, mi vida? Estoy muy bien, estoy feliz y agradecidísima de estar contigo. Estar contigo es estar bien y evoco tantas risas, tantas noches, tantos roles, tantos cuentos, tantos amores compartidos. Y aquí Ay, estamos. Apure, yo te quiero llevar a la infancia. Sabes que es imprescindible para mí caminar ese lugar en el que fuimos, ese lugar del que venimos, ese lugar en el que construimos las preguntas, los miedos, los milagros, en el que construimos los sueños, incluso en el que para bien o para mal construimos una esperanza que luego el destino recolocó, cambió, a veces rompió, pero que siempre estuvo. ¿Cómo fue la infancia de Claro. Coralia Rodríguez? Bueno, yo nací en la parte oriental de la isla, a lo que los cubanos llamamos el oriente. Y es la provincia de Santiago. Yo, para que la gente se ubique, al primero que tuve que explicarle esto fue a mi marido, a mi petit suisse, a Michelle. Le tuve que explicar y me decía, pero dime, dime, dime. Digo, mira, es Santiago de Cuba, no os asombréis de nada. Pero en Santiago de Cuba tú tienes que coger camino adentro, callejones adentro, salir de Santiago, llegar a un lugar donde se canta un estribillo que dice Alto Songo se quema la malla. Yo soy de Alto Songo, del término municipal de Alto Songo. Allí nací yo, donde había un central azucarero que era el que le daba trabajo a todo el mundo. Y luego cuando venía el tiempo muerto, pues mi papá tocaba la guitarra, tocaba el tres. Mi papá era tresero. Segundo Rodríguez González. Y mi papá tocaba el tres. Yo nací allí rodeada de caña de azúcar, rodeada de música, allí en Alto Songo, rodeada de la palabra de las mujeres de mi familia, de mi mamá improvisando versos con el punto cubano, el repentismo, siempre en la casa porque ya no podía ir a cantar a ninguna reunión social. Y allí yo vine al mundo. Soy la número 12 de una familia de 13 hermanos. Y crecí rodeada de afecto, con muchas dificultades materiales, con muchas carencias materiales. Yo no había visto la luz eléctrica hasta que nos fuimos para La Habana cuando yo tenía 11 años, pero con esa libertad que sienten los niños nacidos en el campo, que tú quieres una fruta y no se tiene que abrir ningún refrigerador ni pedirle nada a nadie, tú te encaramas en la mata y tú coges la fruta que te gusta y tú te la comes y te bañas en el río, y con tantos hermanos mayores que yo fui muy mimada, una niña muy mimada. Con mi papá no, mi papá era muy severo, me dejó la herencia de la música, pero segundo era muy severo. Segundo te daba por lo que tú podías hacer. Pero del otro lado estaba equilibrando mi mamá, Estela Montoya. Entonces una mamá muy dulce, una mujer que parió 13 hijos y que después crió 6 nietos que se quedaron huérfanos, que se pasó su vida criando, amamantando, aconsejando. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacaba tanta dulzura con todo lo que tenía que hacer? Y ella me escuchaba. Mis primeros sueños de niña, yo siempre he sido muy habladora, muy conversadora. Y yo le decía, yo no podía decir yo voy a ser actriz ni nada de eso, pero yo le decía a mi mamá que yo iba a ser artista. Me imagino que yo me inspiraba en las novelas radiofónicas, porque no tenía ningún otro referente. En mi familia nunca nadie había ido a un teatro, ni nada de eso.
Y ella me escuchaba, lavando, planchando, almidonando ropa, lavando en el río, cargando agua, pero ella me escuchaba, nunca se molestaba, nunca que yo recuerde. Mi mamá me dijo, mijita, yo no tengo tiempo para oírte ahora. Ella me decía, mija, yo estoy haciendo esto porque tengo que hacerlo, o batiendo la mantequilla, ¿entiendes? O en la máquina de coser. Pero me decía, sigue, sigue, mijita, ¿y qué más? Ah, sí, sí, sí. Ah, tú quieres ser artista. Bueno, vamos a ver cómo hacemos, cómo nos ocupamos de eso. Pero bueno, yo creo que sí, que tú lo vas a hacer. Y así crecí yo. El nombre me lo puso mi hermana mayor, Victoria, que me llevaba 23 años. Mi hermana estaba noviando y yo iba gateando hasta donde estaba ella con su novio los domingos a las 3 de la tarde, ahí a interrumpir. Y ella le dijo a mi mamá, mamá, si es hembra, yo quiero que se llame Coralia. Y creo que era un personaje de una de esas novelitas de Corín Tellado, o vete a saber de quién, por ese estilo, que ella se había leído. Le gustó ese nombre y ella me puso el nombre. Entonces yo siempre estaba muy cerca de ella, de mi hermana mayor, que era otra mamá. Tener hermanos tan mayores es tener muchos papás y muchas mamás. Cora, qué bonito. Mira, ahora mismo te voy a leer porque están aquí Concha Real. Concha, Está, ay, Concha, como tengo yo a Concha, ¿cómo estás, Concha? está Rubén Corbet, que te dice la emperatriz del cuento. Ay, Rubén. Está Ay. Lili de Jalapa, que nos manda muchos besos y que está feliz de vernos. Y yo estoy feliz de escucharte porque me acabas de dibujar una escena costumbrista maravillosa. Es decir, fíjate todo, es segundo tocaba el 3. Estela, así como una luz en fuga, iba llenando la casa de aromas y de cantos. Tu hermana mayor te pone un nombre sonoro, quizás premonitorio, Sí, y relativo coral, claro, mira. frágil, pero a la vez fuerte, eh, propio, marino. Tú en mitad de esas montañas donde has dicho algo indirectamente que es maravilloso y es la escucha. En ese lugar del mundo la voz tiene otros matices, otros resonadores, otras honduras, y en tanto la voz es más honda, la oreja también es más atrapadora. Y es que quizás el hecho de que no hubiera luz y solo hubiera una estela permitió que ese silencio se llenara con las palabras que ahora mismo nos recuerdan. Coralia, ha sido una historia hermosísima. Es decir, yo estoy muy emocionado de escucharte contar y de dibujarte, de verte caminando ya gateando hacia tu hermana pequeña, hasta tu hermana mayor que noviaba, a tu madre, sentí el raca, el chacachaca de esas máquinas de coser antiguas, mientras tú le contabas ese soniquete, tus sueños a tu madre, porque realmente los sueños son un soniquete, un soniquete. ¿Cuál era Exactamente. además de ser actriz, de ser artista, porque no era actriz, era ser artista, qué otro sueño tenía Coralia Rodríguez en aquellas montañas del oriente de Cuba? Bueno, yo tenía un sueño, yo hoy escuchaba hablar de La Habana. La Habana era para mí lo inconmensurable, lo inalcanzable, el lugar más hermoso del que le podían hablar una niña perdida en las montañas de Oriente. Y yo soñaba, a ver, y es así en mi vida. Yo sueño con los ojos abiertos. Yo no me suelo acordar de lo que sueño dormida, salvo cuando sueño con mis muertos. Por ejemplo, mi hermana Caridad me viene a visitar en sueño. Me dice mensajes muy claros de cosas que están pasando en la familia, en fin. Pero para seguir con esto, yo con los ojos abiertos soñaba con La Habana, porque llegó un maestro allí que era de La Habana. Bueno, tú sabes, yo nací en el 59 y no teníamos zapatos, pero teníamos escuela. Y teníamos que atravesar un río muy grande. Mi papá nos llevaba a veces de a dos en el caballo, y cuando el río crecía nos cogía la noche del otro lado, porque había que esperar que el río bajara para atravesar, ¿no? Y yo me acuerdo que a través de ese maestro, creo que fue el primer hombre de quien yo me enamoré, era un señor mulato. No era maestro mío, era el maestro de mi hermana Caridad. Y me acuerdo que yo vi ese señor y yo en mi cabecita de niña de 6 años, yo enseguida identifiqué que había otra música, otro acento, que había acento habanero.
que él hablaba diferente y hablaba de La Habana y yo vivo en La Habana y no sé qué, entre eso y me imagino que la radio, pues yo estuve habitada por La Habana y mi anhelo fue ese. Yo ni siquiera osaba decir quiero vivir allá, sino, ay, cómo me gustaría un día conocer La Habana. Con ese nombre tan sonoro que tiene nuestra capital, lleno de A y entonces él hablaba de que en La Habana, que la luz eléctrica, me imagino que para él era difícil estar en esa circunstancia, ¿no? De ese campo, y qué sé yo, tan lejos. Y él hablaba tanto y tan bien, porque es una persona que sabía hablar de La Habana, que yo estaba enamorada de esa ciudad. Y ya te digo, yo sueño las cosas con los ojos abiertos y las cosas se me dan, porque las sueño con toda la fuerza del mundo. Y Oye, cuando Ambure, llegué a La entonces Habana, suéñame. dime. Entonces suéñame, porque Ya has ahora tengo soñado, ya tú más estás ganas de soñando. verte. Y estoy aquí que, mira, nos acaba de escribir Iciar Recalde desde el País Vasco, que sabes que es una mujer amorosísima, y nos escriben también de Panamá, y y Ligia Vázquez nos escribe también desde Estrasburgo. Ay, Ligia, Eh, un beso, Ligia, un es beso decir, que para de la pronto, Tere, un beso para la Tere cree, sí, mi que estuvo de Terita, como yo le cumpleaños, digo. Estuvo que cumpleaños la estuvo de cum- Tere, el sí, 28 sí, de sí. agosto, el mismo día que se Pero, el papá de mi hija. Sí. Oye, apúrenme, te interrumpí porque ibas a saltar. Yo no quiero hablar del viaje porque los viajes siempre del Oriente a La Habana incluso luego fueron difíciles. Pero cuando esa niña que iba al colegio, que me parece hermosísima la imagen, porque ayer contaba casualmente un chico que he descubierto en el Caribe, un hombre, un periodista, contó una historia tan hermosa de una escuela, un pueblo sin escuelas en el Caribe, pero que tenían maestros y vino la inspección del ministerio y él enseñaba la pizarra, era la arena del Caribe, él le iba desmontando todo el sistema pedagógico cerrado del ministerio y al final del cuento termina diciendo, es verdad que no hay escuela, no la puede cerrar, sería bueno que la construyera Ah, porque lo más importante que tiene una escuela es que tiene niños con ganas de aprender y un maestro con ganas de enseñar. Y entonces esa mulata que sueña con los ojos abiertos, como José Martí, y de día y de noche siempre sueño, cuando esa mulata llega a La Habana, sin apenas haber vivido con la luz eléctrica, y de pronto La Habana le sorprende, La Habana la ciega, La Habana la deslumbra, ¿qué pasó cuando tocaste el sueño, ese primer sueño? mira, me acuerdo, fíjate que me acuerdo, las primeras luces que vi fueron las de Santiago, porque nosotros tuvimos que ir a Santiago a coger el tren. Yo vivo enamorada de la ciudad de Santiago. Yo vivo enamorada de los santiagueros. Yo le digo a la gente, ahí está el Caribe. Santiago es muy Caribe. Santiago es la cuna del son. Santiago es la cuna de la conga. Mi escritor absolutamente preferido de todos los escritores cubanos es santiaguero, es José Soler Puig. En fin, pero de eso yo me di cuenta más tarde. Es decir, yo vi las luces de Santiago. Y ahora me viene la canción de Adalberto, luces nada más de mi Santiago. Fíjate tú que lo tengo ahí. Y nos montamos en el tren. Me acuerdo que no había zapato para ponerme y me pusieron algo así como unas chancletas de mi mamá. Yo no sé lo que yo parecería. Pero bueno, yo estaba tan contenta del tren, de la merienda del tren. Primera vez que me comía yo un pancito con jamón. Era tan... Y el tren, y lo que iba desfilando en el tren. Tú decías el otro día en el programa con Héctor, el músico, ¿cómo se llama? Con Hernán, Hernán. que te gustaban mucho los trenes, a mí también. Yo me acuerdo de ese tren que iba hacia La Habana, el viaje era inmenso, la familia iba muy cargada, imagínate todos aquellos guajiros con toda esta tarequera y qué sé yo, lo que nos llevamos o lo que dejamos, en fin.
Y yo, bueno, cuando llegamos a La Habana, yo estaba durmiendo y Caridad, mi hermana, me despierta, porque Caridad era mi compañera de juego, Caridad era el número 11. Mi mamá nos paría por dos hembras, dos varones, dos hembras, dos varones. Se quedó solo el último, el número 3. Pero nosotras éramos muy cómplices desde niña y ella se ocupaba mucho, mucho, mucho de mí y después yo mucho de ella también. Después la vida cambió. Doy fe. Tú eres testigo de muchas cosas y tenemos unas fotos por ahí espectaculares, tú con un pan en la cabeza, en la sala de Yauradó, en pleno festival, en fin. Y me acuerdo que Caridad me despertó y me dijo, oye, yo estaba dormida, una niña cansadísima con aquel viaje tan largo. Y ella me dijo, estamos entrando en La Habana. Y a mí yo decía, qué deslumbramiento, por favor. Desde los elevados, eso, por donde llega el tren, tú sabes, cuando tú pasas Matanza, los elevados. Ya eso, yo tengo memoria de ese puente tan alto, de aquello. Y bueno, y entró el tren y se paró ahí. Y nosotros fuimos a vivir de aquel bohío de Yagua, Iguano, sin luz eléctrica, sin agua. Nosotros fuimos a vivir a una super casa de Miramar, que estaba, el Miramar es el barrio más rico era el barrio de los ricos en La Habana. Realmente esas casas coloniales inmensas con jardines, y fuimos a vivir ahí en la avenida 13 y 82, y me acuerdo de esa casa con columnas de mármol, con árboles frutales, con piso de granito, una tremenda mansión colonial que había sido la casa de Gabriela de la Riva, que era una gran pintora de Cuba, olvidada, porque tú sabes que nuestra historia está llena de olvidos lamentabilísimos, y que era la directora de la Academia de San Alejandro, la escuela más importante de artes plásticas que ha tenido Cuba. Y su esposo era un médico, y me acuerdo de aquellos libreros, aquellas bibliotecas con esos libros tan gruesos. No había visto nunca tantos libros, solo había visto mis libros escolares. Y la casa, cada habitación tenía un piso diferente, una casa de 7 cuartos y 3 baños, una maravilla. Todo eso porque a mi papá lo llamaron a trabajar. Y así yo pasé de aquel bohío a esa casa maravillosa, muy cerca del mar. Y yo no había visto el mar en persona, como dice Oneli. Y entonces, y al otro día, mi hermano mayor, Adriano, dijo, vamos a ver el mar, vamos a la playa. Y fuimos allí, y por primera vez yo estuve mirando aquella inmensidad azul, bueno, el Caribe, figúrate, el Caribe en toda su extensión. Y eran emociones tan fuertes. Luego vino una etapa que no fue muy agradable, porque tú sabes que en Cuba existe el regionalismo entre el oriente y el occidente, siempre ha existido. Y entonces en la escuela, cuando nosotros fuimos a la escuela, los niños se reían de cómo yo hablaba. Tú sabes que el oriental no aspira a las S como el habanero, sino que las quita completamente. El habanero dice, para los que no son cubanos, el habanero dice maestra, y el oriental dice maestra. Y entonces yo me acuerdo, yo tenía en el viaje me había dado un golpe en un dedo gordo del pie, y yo le dije a la maestra, ella me dijo, ¿por qué estás con esa chancleta? Y yo le dije, maestra, yo vine en Cutara porque me dio un golpe, y aquello fue una carcajada, de eso me acuerdo. Entonces hubo una niña muy buena, Eloida, que nos hicimos muy, muy buenas amiguitas muy pronto. Y la niña, yo creo que ella como que tuvo piedad de mí, ¿no? Me imagino que eso mismo le pasó a mis otros hermanos en las aulas donde estaban. Y entonces esta niña me empezó a enseñar el acento habanero. Yo le dije, ay, por favor, yo no quiero hablar más así porque yo lloré y todo, ¿no?
Fue mi primera migración. En mi vida ha habido varias migraciones. Y esta fue la primera, que fue interior, en el seno de la isla. Y Eloida me enseñaba a hablar el abanico. No se me olvida nunca aquella niña tan buena, aquella amiguita tan buena. Abure, te estoy escuchando y ahora mismo tengo 3 nombres mezcladísimos y yo creo que esto, yo no sé si lo estás escribiendo o no lo estás escribiendo. Creo que es una historia poética. Iñaki Carretero, ese ser hermoso, que dice, he llegado tarde y te manda, dice un Coralia con mayúsculas y dice que es la primera vez que escucha tu voz. Eh, ¿Verdad? es un cuentero vasco, pero es un Sí, yo lo cuenterazo. Pero dice conozco. que es la primera vez que escucha tu voz de Coralia. Y yo Dice, no no, sé, no sé, bueno, lo ha no sé. redactado mal, dice, pero Pero yo bueno, sí he escuchado la tuya, Iñaki. Es un hombre grande, no, muy no, no, noble. no, Iñaki es Ah, bajito, de ojos, no, yo creo que no nos conocéis, creo que no. Es que Iñaki en esa ah, zona son todos los gimnasios son Iñaki. es Es verdad, hijo. como en Cuba los Panchos, que Claro, cualquiera es Pancho. claro, claro, claro. Escúchame, Abure, Mm, que yo estaba pensando ahora mismo fundamentalmente en 2 mujeres escritoras, en Dora Alonso y Memorias de una cubanita que nació con el siglo, y estaba pensando en esa negra maravillosa que escribió La Noche y que se llamó Exilia ay, Saldaña. Exilia, Exilia. Sí, sí, sí. Y me estaban viniendo esos 2 referentes de la literatura infantil cubana del siglo XX y decía, es que, porque yo siempre le digo a la gente, ¿qué le dejaría a los niños y a las niñas de su pasado? Abure, este bloque lo tenemos que cerrar, pero yo creo que a los niños y a las niñas del futuro hay que dejarles esta historia para que recuperen la humana dimensión del sueño, la humana dimensión del canto, de la escucha, la humana dimensión de la raíz, la humana dimensión del viaje, la humana dimensión de la permanente migración del hombre y de la mujer que vienen y van y van y vienen en busca de un sueño que aunque se aleje, siempre permanece. Abure, nos vamos a un corte chiquitito. Sí, mi vida. Estoy emocionadísimo de estar contigo en el Caribe. Oye, Ahora gracias, mismo, gracias, gracias. ahora mismo pasan por mí un montón de olores de todo tipo. Eres un privilegio hacer. Eh, estamos Mm. hablando alto y claro con una mujer más clara que toda el agua que ha bebido y que el agua de todos los ríos que la han bañado. Qué Coralia lindo. Rodríguez es jueves y estamos hablando alto y claro por Yador Montreal. Ahí está el enlace. Conéctate y volvemos enseguida. Descarga nuestra aplicación Yador Montreal, donde encontrarás todos los eventos de la ciudad, fechas y horarios y el mapa de cómo llegar. Información oficial. También contamos con más de 3.500 sitios de interés disponibles en las tiendas oficiales de iOS y Android. Totalmente gratis. Descárgala ahora. Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global: Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver. Estamos en vivo y yo lagrimeando aquí. Ay, los Por, dos. Él está lagrimeando y yo moqueando. Abure, mira, lo del libro lo dejamos porque yo creo que nosotros los seres de palabra nos cuesta la escritura porque Perdón. nos cuesta pelearnos con los signos de puntuación, con esa cosa que se llama malintencionada, que se llama gramática, porque nosotros hablamos y es el mismo latido el que nos va haciendo respirar. Es el mismo camino de la palabra, es el mismo camino de la voz el que nos dicta la pausa, el que nos Sí, dicta Entonces, pero yo también ando en esos menesteres porque yo creo que estos guajiritos que amasamos la esperanza y que luego abrimos otros caminos aún aferrados a la raíz, tenemos que contar una historia luminosa de vida, porque quienes no hemos renunciado al terruño, quienes no hemos renunciado a la tierra y hemos visto otras luces, tenemos que contar a la gente que hay otras luces en el mundo, que hay otras luces en el horizonte y exactamente. que, y Estoy de acuerdo. que, y que, y que volar y que migrar no quiere decir perderse, que Para muchas veces nada. migrar es encontrarse, es hallarse a veces desnudo,
víctima de la melancolía, pero hallarse convencido de que hay un lugar al que siempre se puede volver. Y hablando de volver, un día esta mujer actriz, esta mujer a que quiere ser artista se nos hace actriz. ¿Cómo fue eso, Coralia? ¿Quién fue el responsable de esto? ¿Quién fue el primero? Bueno, la primera persona que me encaminó a mí, que me dijo, como me gusta tu voz, como me gusta cómo lees, fue mi profesora de literatura de 8º grado. Cuando se empiezan a estudiar las obras universales, estudiamos La Celestina, una obra inmensa, ¿no? Un personaje que yo quiero hacer. Y si nadie me invita a hacerlo en la obra, voy a escribir una forma de monólogo y buscaré quien me lo monte, porque yo tengo que hacer La Celestina, yo tengo que hacer una Celestina mulata. Y me acuerdo de esa obra. Entonces había un muchachito, José Lázaro Martínez. Mi profesora se llamaba María Teresa Linares, como la musicóloga. Ajá. Y era una señora muy, de aquellas profesoras, Abure, de aquellas maestras. Y entonces ella nos ponía a leer, nos puso a leer La Celestina, y a partir de ahí, cada vez que se estudiaba una obra de la literatura universal, leíamos sobre todo nosotros. Leían otros estudiantes, pero sobre todo nosotros, en 8º grado. Yo siempre recitaba en los actos que se hacían. Mi generación fue a la escuela los sábados y yo recitaba. Yo siempre estaba se llamaban actos cívicos, ¿te acuerdas? Después le cambiaron el nombre y le pusieron matutino. Pero se llamaban actos cívicos. Y yo siempre recitaba. Yo recitaba mucho Los zapaticos de Rosa, yo recitaba mucho La niña de Guatemala, yo recitaba historia de unos zapaticos blancos del indio Nabori. Del indio Nabori. Ese problema terrible. Bueno, pues yo recitaba aquello y recitaba a Darío, lo que estaba en los libros de lectura. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Bueno, y yo siempre estaba recitando, era una verdadera vocación. Y todo lo que yo iba a recitar en la escuela, yo se lo recitaba ¿a quién? A mi mamá. Mi papá no quería saber nada de eso. Mi papá decía siempre, esta niña tiene buenas notas y nosotros tenemos que tener un médico en la familia, porque eso es muy respetable. Y mi papá quería que yo estudiara medicina. Y yo le decía a mi mamá bajito, no voy a ser médico, yo quiero ser artista. Y me decía, no te preocupes, déjalo, yo me ocupo de eso contigo después, todavía falta. Y entonces, ya te digo, en 8º grado, con 12 años, esa profesora me dijo, ay, qué bien tú lees, ay, qué buena voz tú tienes. Pues yo heredé la voz de mi mamá. Esta voz es la voz de mi mamá. Mi mamá tenía una voz fuerte, una voz timbrada, como la mía. Es decir, que yo no, bueno, sí, en los estudios, después, en los estudios teatrales, pero ya yo venía con la voz colocada. Es decir, era esa cosa de imitar el sonido, y como siempre estaba hablando con mi mamá, su voz entró por la mía, ¿no? Y esa profesora me dijo a mí, chica, tú deberías estudiar teatro. Y yo cuando ella me dijo eso, le dije, profesora, ese es mi sueño. Pero yo no sé cómo se hace eso. Me dijo, no, hay una escuela de arte y hubo ahí hubo una pequeña, no tan pequeña, decepción. Porque yo fui con José Lázaro, que nos aprendimos un fragmento de La Celestina, un diálogo de La Celestina con aquella profesora que nos ayudó. No, pero dilo con más emoción, no, pero dilo más fuerte, así. Y yo hice las pruebas para la ENA. ¿Y sabes lo que pasó? Que aprobaron a José Lázaro y a mí me plancharon. Esas cosas que pasan, ¿eh? Que era un latico muy bonito. Yo no sé si fue que necesitaban varones, yo no sé qué pasó. Pero conclusión, que a mí eso va por rondas, te van eliminando y hay rondas y rondas y rondas. Yo pasé como 4 o 5 rondas, pero creo que fue en la 6ª, si mal no recuerdo, que me planchan a mí y aprueban a José Lázaro. José Lázaro dijo, no, yo estoy aquí para acompañarte, quiero ser físico nuclear. Y es físico nuclear hoy. Y entonces yo me fui de allí llorando, y la profesora, ay, qué mujer más maravillosa es mi profesora María Teresa. Me decía, no, esto no puede ser, tú no puedes llorar así, porque tú lo vas a hacer, hay que buscar otra escuela, porque hay más escuelas. No existía el ISA, el Instituto Superior de Arte no existía todavía.
Y entonces, bueno, yo veo, pasan los años, yo empiezo a hacer teatro como podía, seguía diciendo mis poemas, cantaba en todos los actos culturales de la escuela. Ese era mi pedacito para yo manifestar. Y siempre cantando en la casa. Mi papá tocaba, era tercero, y mis hermanos mayores, mi hermano Gilberto había estudiado guitarra. Era muy buen guitarrista acompañante de feeling. Ya estaba acompañando a Elena Burke, a Omar Portuondo, no en el escenario, sino en descargas. Y a veces yo me iba con él, otras veces me decía, no, tú estás muy chiquita, aquí hay hombre y aquí se está tomando. Y yo escuchaba esa música y yo me recuerdo la primera vez que vi a Elena Burke, que es una de mis paradigmas. Yo digo que el día que le hagan la película que Elena merece, yo tengo que hacer ese casting sí o sí. Yo voy desde donde sea a lucharme aquí. Y entonces, bueno, yo seguí alimentando esos sueños. Mi mamá también me consoló, en fin. Y muy joven, yo tenía 20 años. Yo veo en el programa Panorama, que era un programa cultural muy bueno, de aquellos programas que teníamos, Isbae, Bayento, ¿no? Yo veo una convocatoria para un grupo de teatro y yo digo, yo voy a ir. Era en Centro Habana. Para mí, en ese momento, una muchacha de familia que no salía mucho, Centro Habana era como ir a otro país. Y mi hermana Olga, la que yo te digo que es india, de piel tostada, mis hermanos siempre me ayudaron, siempre. Mi hermana Olga me dijo, yo te llevo. Y mi hermana me acompañó. Y yo hice las pruebas para entrar a ese grupo, que es el grupo Olga Alonso, que dirige mi queridísimo maestro Humberto Rodríguez, que tú sabes que es un grupo escuela y que es un grupo que nutre hasta hoy, desde el principio, durante más de 40 años, es una fuente del movimiento profesional, como lo es ELISA, como lo es la ENA, como lo ha sido la ENIT, de actores, directores, modelos, en fin. Bueno, pero Gorrías de allí, Bárbaro Marín, Rubén Cortada, que está ahora haciendo muchas cosas por aquí, es del grupo Olga Alonso, por aquí por España, en fin, grandísimos actores. Y ahí él me selecciona y me dice, no, si ya yo tengo un personaje para ti. Ese mismo día conozco al papá de Amanda y hago una improvisación con él. Fíjate, y ahí ya faltó poco. En fin, y ya cuando me aprobaron, ya yo me sentí como validada, ¿no? Ay, qué bueno, ay, qué bueno. Y a Humberto yo le encanté y me decía, ay, pero como me gustas, y qué bien, y me gusta tu voz, y no sé qué. Y ahí Humberto me empieza a montar nada más y nada menos que la María Antonia, porque se le había ido del grupo. María Antonia es una obra monumental del teatro cubano, de Eugenio Hernández Espinosa, uno de nuestros más grandes dramaturgos. Es la historia de una negra republicana que pasa las verdes y las maduras, y para una actriz es un personaje que baila, que canta, que baila rumba, es un personaje que mata, que la matan al final. Y era una joyita, y yo le cogí un miedo a aquello. Llegó el momento que dije, yo no vengo más aquí porque yo no puedo hacer eso. Era la primera vez que yo iba a hacer algo y aquello era muy grande. Además, él me había puesto un video de la actriz que hacía el personaje, Silvia Marín. Y Silvia Marín estaba en ese personaje que estaba para comérsela. Para comérsela estaba Silvia Marín. Hizo una María Antonia que era una maravilla. Y un elenco, por favor. Y entonces nos tocó a nosotros. Estaba otro actorazo de Olga Alonso, Mario Guerra, uno de los mejores actores cubanos de ahora, mi amigo, para nosotros era Mario Francisco. De hecho, yo todavía le digo Mario Francisco. Sí, y bueno, pues me empieza a montar aquel personaje. Pero Humberto es un gran maestro. Él no me exigía nada. Él me dijo, tú no has vivido la prostitución ni nada, tú eres una muchacha de la revolución, tú eres una muchachita de tu casa, una buena estudiante. Vamos conmigo al puerto. Mira, Aburi, y por favor los que me escuchan, hasta ese momento yo pensé que en la Cuba de los 80 no había prostitución. Me llevó a un bar que se llama el Two Brothers, de la Avenida del Puerto.
Y allí yo vi unas prostitutas, pero era muy decadente aquello. Yo no sabía que eso existía en Cuba. Me reveló otra Cuba y allí nos pasamos la noche. Yo le dije, ay, profe, yo me quiero ir a aquello. Para mí era el infierno. Y me dijo, no podemos ir. Yo estoy aquí para cuidarte. No nos podemos ir porque tú tienes que ver esto. Y yo vi aquello y me cambió el chip. Y yo entendí el personaje. Al mismo tiempo, yo me había casado con el papá de Amanda y ya yo estaba embarazada de mi hija. Y Teresita, mi doctora, me dice, olvídate de teatro, ni de eso, de estar bailando, ni de que te matan, ni de que tú matas a nadie. Si tú quieres lograr este niño, tú no puedes hacer esa obra. Y yo me vi en esa disyuntiva y llegué al convencimiento de que yo podía hacer las dos cosas y que a mi bebé no le iba a pasar nada. Mira, ahí está, mira qué linda está y tremenda actriz. Y tremenda cantante y tremenda compositora. Así es que no me equivoqué. Y me acuerdo que debutamos en el Teatro Lázaro Peña. Y bueno, perdón, es mucha emoción. Y mi mamá, voy a tomar algo. Sí, sí. Mi mamá, que en paz descanse, estaba en la primera fila, sentada en la primera fila. Yo le dije, Mima, siéntate en la cuarta fila, que es de donde se ven bien las obras. Yo, joven actriz, aprendiendo aquí. No. Aquí estás tú, que eres mi hija, y yo tengo que estar ahí delante. Mi mamá sentada en la primera fila. Y cuando nosotros terminamos, tú sabes que se saludaba por orden por importancia de personaje de menor a mayor. Ya eso se ha acabado en el teatro, ahora sale todo el mundo junto. Sí, pero en esa época era así. Y fue saliendo la gente, y fue saliendo la gente. Y cuando yo salí, el Lázaro Peña se puso de pie. El teatro se puso de pie. Y yo decía, pero ¿qué cosa es esto, Dios mío? Yo llamaba a Humberto, porque yo decía, esta es la obra de Humberto. Humberto es de los directores que no le gusta ir a saludar. No le gusta el escenario. Él siempre dijo, eso es para los actores, yo no quiero. Bueno, niño, pues en ese festival, mira, la obra cogió gran premio. La puesta en escena de Humberto. La obra cogió gran premio. El papá de Amanda, que hacía la Comachela y nadie lo reconocía, Juan Alberto Cepero, cogió premio de actuación masculina. Y yo cogí premio de actuación femenina. Y esa fue la obra de mi... Eso fue uno de los regalos más grandes de la vida. Estuve haciendo María Antonia. Perdón. Roberto Blanco estaba en el teatro. Roberto Blanco había estrenado la María Antonia. Y es uno de los directores, un monumento, un coloso del teatro cubano. Y Roberto Blanco habló conmigo como pidiéndome, como tú sabes que él era un caballero, él era una persona exquisita, con una cultura, una educación. Y Roberto Blanco me habló a mí como para llevarme para su grupo. Y yo me acuerdo que yo le dije, yo no abandono mi grupo, yo no abandono a mi profesor. Yo hubiera podido doblar con Hilda Vázquez. Pero esa honestidad, esa fidelidad, a mí no me permitía abandonar mi grupo. Y luego, bueno, pusimos María Antonia, fuimos a Baracoa y subimos la loma esa de la Mantequillera para actuar en la Casa de la Cultura de Guanabacoa. Nos hospedaron en el Hotel Las Rusas de Baracoa. De Baracoa, que es uno de los lugares más bellos de Cuba. Baracoa le llaman la ciudad primada. Fue la primera ciudad que fundaron, la primera villa que fundaron los españoles en Cuba. Y Baracoa tiene una geografía y una población que es diferente. La gente es india, parecen aborígenes latinoamericanos, de los que había muchos en Cuba, pero fueron exterminados. Y me acuerdo que cuando íbamos subiendo, yo tenía 5 meses de embarazo de Amanda, y me empezó a salir sangre por la nariz.
Y se formó una, y yo decía, yo me sentía bien. Fue papá de Amanda quien me dijo, oye, que tienes sangre en la nariz. ¿Cómo? Dice así. Sangre. Dije, ¿pero qué es esto? Si yo me siento bien. ¿Te duele la cabeza? Acuéstate. Dice, pero esto es un alzuto. Acuéstate donde, en una guagua girón. Acuéstate donde. Bueno, allí me recostaron, me echaron fresco, me dieron agua y yo dije, yo me siento bien, yo me siento bien. No. Y Humberto me decía, compañerita, como él nos decía, nos dice a todo, compañerita o compañerito. Compañerita, se suspende la función, lo más importante es tu salud y la salud del bebé. Bueno, me llevaron allí a un policlínico, me tomaron la presión, fue algo momentáneo, ella no tiene nada y nosotros hicimos nuestra función. Y bueno, María Antonia, la estuve haciendo hasta que Humberto me dijo, ya no puedes hacer más nada porque ya con esa barriga no cabes ni en el vestido. Y entonces así fue mi historia con mi primera obra de teatro y cómo yo empecé a jugar a la verdad. Simbólico este juego a la verdad porque entraste al sueño y a la maternidad al tiempo y esa imagen es muy poderosa y podríamos deconstruirla, pero estos tiempos son así. Mira, acaba de decir Norma que qué delicia escucharnos, pero hay un comentario muy bonito que creo que es necesario decir. Si quiere comentarlo, ya sabe, por www.jadore-mediomontreal.com/en-direct. Y dice Amparo que dejáis claro que emigrar es igual que multiplicar. Esa frase, Amparo, te la copiaremos porque es hermosísima. Amparo es una maestra. Besos a los maestros de España que acaban de empezar el curso escolar esta semana y que sea un buen curso escolar. Que pronto nos quiten las mascarillas para que puedan ver la sonrisa de los niños y las niñas que siempre alientan esos días de clase. Cora, ya vimos cómo fue esa entrada triunfal, triunfal y trabajada, porque no fue el triunfo por el triunfo, no fue llegar y besar el santo, fue salir a buscar el santo, tener la suerte de entrar al grupo de teatro Olga Alonso, que indiscutiblemente, como tú bien lo decías, ha sido una escuela o es una escuela actoral prestigiosísima en Cuba, por todo el trabajo que hace. ¿Cómo llegas a los cuentos? ¿Cuándo llega la narración oral? ¿En qué momento? Llegó después. Yo era una muchacha muy inquieta y yo siempre estaba buscando la cultura y como en Cuba tenemos, y sobre todo en esa época, había una profusión de espectáculos, de conciertos, esa era mi vida. Yo siempre estaba, además de en el teatro, en los conciertos, en las exposiciones, ese alimento espiritual, uno estaba constantemente nadando en esa atmósfera de cultura exquisita en Cuba, y cuando digo exquisita no olvido lo popular, las rumbas de cajón, los tambores para los orichas, los cajones para los espíritus, todo eso. Y un día yo conozco a una de mis grandes amigas, que es Margarita Barbería, una muchacha que vive en Vedado, y junto con ella conozco a mi gran amigo, el padre Félix, que le dicen el padre porque él a todas las mujeres le dice madre y a todos los hombres le dice padre. Y me hablan de una peña literaria que tenía Teresita Fernández en el Parque. Teresita Fernández, una gran trovadora de Cuba, que tiene una obra infantil muy importante y tiene una obra para adultos muy importante, pero bastante desconocida. Se ha hecho popular por su obra infantil y ha hecho cantar a generaciones y generaciones de cubanos. Y Teresita, a mí me encantaba ella, y vamos para allá. Y cuando, si hay problemas con el tiempo, tú me lo dices. ¿Sabes qué pasa? Que a veces me están pidiendo que les pague el café. Y le digo que se espere un momentito que no me voy a ir corriendo. Ya, la pausa, si ya viene. No, ya viene la pausa, sí. Y entonces llego allí al Parque Lenin y me encuentro aquel hueco entre yagrumas. La yagruma es un árbol cubano que tiene dos caras, es muy peculiar. La gente a veces cuando alguien es falso dice, como la yagruma, porque una cara de la hoja es blanca y la otra es verde. Y entonces Teresita era como un hueco. A Teresita la habían castigado, a Teresita la habían mandado para allí. Ella cantaba en un club del centro del Vedado, que es el barrio chic de La Habana, y la habían castigado.
porque Teresita era homosexual, y ser homosexual era un delito en Cuba. En Cuba y en muchos lugares, pero en Cuba te la aplicaban de verdad. La revolución fue muy dura con eso. Y a Tere la mandan para allí. Y los domingos a las 12 del día, ella tenía su peña allí. Había una biblioteca muy peculiar también, que se cerraba con un toldo, que estaba como dentro de una piedra. Cuando tú la descubrías, te ponías muy contento, que tenías sensibilidad por la lectura, por los libros, porque tú decías, ¿qué cosa es esto? Esto está bien. Y cuando te levantaban, aquello era con lo mejor de la literatura universal. Y entonces Tere empieza a hacer su peña allí, empieza a cantar. Ella le hace una canción a las yagrumas. Yagruma que subes en busca de nubes, yagruma tan alta, con funda de plata, una de las cosas que hacía Tere. Y yo me quedé fascinada, sobre todo con la autenticidad de Teresita. Y una autenticidad y al mismo tiempo una ternura como medio pudorosa. Y aquella mujer me dejó, y una voz, aquella voz. Había unas piedras que le habían dado un poco de manera rústica, forma de asiento. Y entonces ella dice que nos iba a presentar ella dijo un poeta, pero que viene a contar cuentos. Y apareció Francisco Garzón, muy joven, y contó un cuento que se llama Regina. Me acuerdo. Y yo me deslumbré con aquel personaje y en mi cabeza dije, cuentos, pero yo conozco un montón de cuentos. Claro, los cuentos contaba mi mamá, que eran sucedidos, o unas cosas que le daban unos miedos a uno que uno estaba preparado para oír así chiquitico. Porque en el campo, tú sabes, muchas veces las paredes no llegan a la altura del techo, queda un espacio y la gente se acuesta y conversa de cuarto a cuarto hasta que se duermen. Y así era aquella casa. Y entonces mi mamá y mis tías se contaban cada cosa a esa hora, que yo me dormía temblando de miedo a veces, así abrazaditas Caridad y yo. Y mi cabeza, yo dije cuentos, pues mira que yo me sé unos cuantos cuentos. Y cuando él terminó con toda la irreverencia de la edad, yo le dije, ay, cómo me ha gustado, qué lindo, yo quiero que usted me enseñe a hacer eso, a contar cuentos, porque yo conozco cuentos. Y él, muy desenfadado en esa época, muy amable, me dijo, fíjate, Ambure, lo que me dijo Garzón. Me dijo, yo no sé si esto se enseña. Ve a mi casa. Yo vivo en Narciso López, me dio la dirección de aquella casita frente a la Bahía de La Habana, que se estaba cayendo, que era un peligro ir allí, y me dice, bueno, yo le digo, ay, yo voy a llevar unos espaguetis, fíjate, porque me dijo, ve, no sé, a los 2 o 3 días, como son las citas en Cuba, sin complicación. Y yo le digo, él me dice, yo te voy a dar una hojita con la técnica, yo voy a escribir para ti una hojita con la técnica que yo utilizo. Fíjate, él no daba talleres, bueno, no, mira lo que me respondió, yo no sé si esto se enseña, fíjate tú. Y yo me acuerdo que yo busqué a Onelio y yo le llevé el cuento Francisca y la muerte. Y le dije, a mí me gustaría contar esto. Y ahí empecé así, él me dijo, esta es la hojita que te prometí, léetela. Y entonces, bueno, decía que había que contar con organicidad, con sinceridad, pero eran 4, yo perdí esa hojita, uno de los tesoros que he perdido con tantas mudanzas intercontinentales. Y me acuerdo que yo le agradecí muchísimo, hicimos los espaguetis, nos comimos los espaguetis y él me decía, no, cuéntame el cuento, y al rato me hablaba y me decía, vuélvemelo a contar. Me lo iba mejorando, ¿entiendes? Mira, en esta parte, pero así de manera muy elemental. Y ahí surgió mi Francisca, fíjate, él la contaba, pero no le importó en aquel momento. Y ahí surgió mi Francisca y la muerte, que fue un cuento que yo estuve contando, un cuento inmenso, ese cuento de Onelio, de la vida que vence a la muerte. Eso es de lo más hermoso que ha escrito Onelio. Y así,
yo iba entonces ya la peña era para oír a Teresita y para escucharlo a él. Y me iba preparando viéndolo a él y viendo a, ¿cómo se llamaba aquella actriz uruguaya tan buena? Del Galpón. Una actriz sí. Sara algo. Bueno, él le montó unos cuentos a esa actriz uruguaya y esa era un poco teatral, pero era una fiera. Sara o Mónica, era Mónica, no, Mónica Bufanti era argentina. Era una uruguaya que vivía en Cuba, Mónica Bufanti era argentina. Argentina, se llamaba Sara algo, perdón, que me acuerde de aquella. Sí, pero era de esa generación de actrices argentinas y uruguayas que buscó. Sí. Y entonces él tuvo que dar un viaje, lo invitaron por primera vez, creo que fue a México, a Venezuela, y él me dijo, yo quiero que tú te quedes contando aquí el tiempo que yo esté en el extranjero. Y le dije, ay, pero yo no puedo hacer eso, profe, porque mire, yo no. Me dijo, no, ve montándote cuentos. Y yo me quedé sustituyendo a Garzón allí con Tere. Y Tere tan cariñosa, y, ay, Coralia, sí, me gusta como tú lo haces. Ese fue mi debut en la narración. Luego, el teatro me tomó mucho tiempo. Y fíjate, cuando nos conocimos tú y yo, quedamos el taller con Mayra, que para mí fue muy interesante, porque parecía la misma escuela, pero no, porque no era la misma persona. Y entonces fue mi regreso, y yo porque me alejé un tiempo. Y yo después se acabó la peña, Garzón emigró, en fin, y ese fue el regreso. Ahí fue donde nos conocimos tú y yo, y Juan Carlos Cuba, y Noel Méndez Machín, Armenia Mazar, Barbarita, Pedro, la negrita la Negra Pérez. Sí. Mira, nos dice Armando Trejo, que es una enciclopedia, Sara Laroca, del Galpón. Sara Laroca, gracias, Armando. Gracias, Armando. Concha Real también insiste en Sara Laroca, que esa gente también es de esa época primera de consolidación de ese movimiento que ha dejado tanta huella positiva. Efectivamente, Sara Laroca. Bure, esto no tiene fin. Bueno, me están mandando mensajes para recordarme el nombre de Sara, nos mandan abrazos de México, de España, nos están mandando llenos de abrazos, pero esto es un tiempo. Muchas gracias. Yo, vamos a pasar a un corte. Viene el último ratito en el que tú me preguntas y yo te respondo, pero Bure, yo creo que tenemos que hacer otro programa. Tenemos que hacer otro programa porque a mí me gustaría que habláramos de Mayra, que habláramos de Natalia Bolívar, que habláramos de esas cosas que a veces... Esas grandes mujeres de la cultura. Claro, esas mujeres que pasaron por tu vida y no sin saber que pasaste, sino aportando, claro. Y sobre todo porque yo creo que también a mí me gustaría mucho hacer un programa monotemático sobre esa cosa que es quizás lo más cubano que tenemos, que es la santería, porque yo creo que es una religión que se parece muchísimo a lo que somos, creamos o no creamos en ese cuerpo teológico, ¿no? Pero creo que es una religión hecha a la medida de la estrechez y la longitud de esa isla nuestra, que como diría don Fernando Ortiz, es una olla de barro que cuece este ajiaco de cubanía que somos al sol del Caribe. Aquí en el Caribe estoy, ella está en Alicante, estamos ella en el Mediterráneo, yo en el Caribe, de mar a mar, de mar en mar, así como en un barco de papel, fragilitos los dos por la nostalgia. Nos vamos a un corte, esto es Hablando Alto y Claro, esa mujer hermosa a la que amo, desde ese día en que La Habana estaba llena de oscuridades por aquella cosa que se llamó periodo especial, y andábamos como cocuyitos errantes, alumbrando las esquinas de La Habana con cuentos y con cantos, apareció en mi vida para quedarse definitivamente amorosa y grande Coralia Rodríguez. Muchas gracias. Volvemos en un ratiquito y seguimos conversando. Ahora te toca a ti. Paga el café para que te dejen. Lo pago, que me tienen ya. Nos vemos enseguida. Esto es Hablando Alto y Claro. Hasta ahora, gracias. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Selene de la Cruz, narradora oral, cuentacuentos, cuentera.
Y en esta ocasión no solo estoy feliz de poder saludarte, sino también de poder invitarte a que coincidamos, a que nos encuentemos en los encuentros con Fernanda Garza. Ahí voy a estar con ella echando el cuento, platicando, y ojalá puedas acompañarnos a través de la plataforma Yador en Montreal. Yo aquí en Costa Rica, Fernanda en México, y tú donde estés a través de esta maravillosa plataforma. Queremos el 5 de septiembre, 9 de la noche México, 10 de la noche Montreal. No sé qué hora será para ti, pero ¿qué te parece si ahí nos encuentamos? Del afecto que trasciende la diaria. Ya somos como otros tantos. Yo solo vengo a invitarlos a que nos sigan en nuestras Autoridades y no tiene el menor respeto por los... El ex de mi mejor amiga. Bonsoir Montreal, Montreal y Descarga nuestra aplicación Yador Montreal, donde encontrarás todos los eventos de la ciudad, fechas y horarios y el mapa de cómo llegar. Ahí podrás acceder a la información oficial. También contamos con más de 3.500 sitios. Estamos en vivo y acaba de entrar por la puerta del hotel una delegación. Hoy juega Colombia al fútbol y todos se ponen camisetas amarillas de la selección nacional, porque es así. A veces la patria solo aparece cuando competimos. Concepto de patria que habría que superar. Abure es una palabra de la lengua yoruba que quiere decir hermano, compañero. Es una palabra porque lo bueno que tiene el yoruba es que resignifica mucho las palabras, ¿no? Yo creo que los contextos en el yoruba definen mucho el valor de la palabra. Pero de eso vamos a hablar un día porque creo necesario. Pero ahora te toca a ti preguntarme a mí, Coralita. Sí. Bueno, tengo muchas preguntas. Yo voy a aprovechar ahora, porque yo sé que tú eres una persona sin complejos y sin secretos. Entonces, dime en una palabra, o no en una palabra, en una frase, ¿qué es para ti el nombre de Mayra Navarro? Mayra Navarro es casa. Casa, hogar, madre. Mayra me consintió. Mayra, y yo soy un ser con voz propia y libre, fue porque Mayra me ayudó a encontrar la voz y a definir la libertad. Maravilla, maravilla, muchas gracias. Cuando te digo Meneses, ¿cuál es la primera imagen que viene? Lluvia. Creo que la lluvia bañó y mojó tanto mi infancia, que cuando hablabas de tu niñez descalza, yo pensaba en mi niñez húmeda, porque yo tuve zapatos cuando niño, pero tenía una casa vieja. Y creo que el hecho de que la lluvia pasara como pasara, hizo que mi casa fuera río y a mí me hizo soñar el cauce de la vida. Y hizo que la casa tuviera ranas y que la casa tuviera lagartijas y que en la casa anidaran los unzunes. Entonces yo creo que el hecho de que fuera una casa vieja le permitió ser como una suerte de ecosistema poético y vivo que ha ido nutriendo mi voz. Bien hermoso. Dime algo. Yo tengo un sueño, yo tengo muchos sueños. Entre mis sueños está reencontrarme contigo personalmente. Tenemos que vernos fuera del contexto de un festival para disfrutarnos como nos disfrutábamos en La Habana. Yo creo que un día te voy a ver cantando en escena y que te voy a ver cantando muy bien y muy bien acompañado, porque estás en un camino que no puede haber error, ni puede haber, lo vas a hacer porque tú tienes muchas capacidades y muchos talentos, más de lo que tú mismo sabes. ¿Qué lugar ocupa la música en tu vida? Mira, yo cuento porque las palabras tienen música. De hecho, cuando yo respiro para contar, respiro desde un soniquete que me habita, que a veces desafina y a veces es como
como esas armonías raras que pone Marta Valdés, que te va de la hondura al vuelo, ¿no? Entonces, porque hay una música que, 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 que no tiene nombre, que no tiene concepto, que no tiene escuela. Pero yo creo que somos un país de músicos, Coralia. Yo creo que La isla de la sí, música. hasta el cubano más sordo tiene un latido musical. Un cubano puede ser sordo, puede marcar mal el paso, puede desentonar, puede desafinar, pero el corazón siempre le va a latir al ritmo. Nosotros somos música, entonces yo creo que la música está en mí. La música, como esa canción que canta Omar Portuondo que decía, la música es en mí, tierra, sierra, mar y sol, alegría y sabor. Pues eso. ¿Y hasta dónde vas hasta dónde piensas que puedes regalarle eso a la gente, esa música que está en ti, compartirla de manera profesional? Abure, no sé si está siendo profética, pero sabes que yo de niño cantaba, me gustaba cantar. Cuando, Claro, tú cantas muy bien. cuando la voz se me enfermó de hombría y dejó de ser aflautada y grave, y venían los gallos y los desafines, pues tuve miedo. Y luego, pues en Moscú, gracias a Lázara, canté y jugué a cantar. Y ahora, gracias a Carlos Cano y Hernán Milla, estoy descubriendo eso. Las tonalidades, las las coloraturas, las respiraciones. Y yo creo que es un camino, no tengo prisa, pero ya no puedo parar, como dice la canción de Ana Belén. Y no es que tenga prisa, pero es que ya no puedo parar. Y no sé, un día me plantaré, respiraré profundo y cantaré. Cantaré sin miedo, porque yo creo que hay que superar un miedo. El abismo a veces es un miedo más que un muro, el miedo es más un abismo que un muro. Y entonces con el miedo uno nunca no se tropieza. Al miedo uno salta, porque tiene que volárselo. Y además tú eres un melómano y tienes una cultura musical y un gusto por la buena música, ya sea bailable, clásica. Es que te veo y lo vas a hacer, ¿oíste? Y cuando lo hagas, lo vas a hacer del carajo, mi hermano. Lo vas a hacer muy bien, como haces tú las cosas. Lo vas a hacer muy bien. Óyeme, y bueno, dime un libro preferido. Un libro inevitable, indispensable. A mí hay un libro que me parece glorioso, yo ya estaba hablando de ellos, que es Un poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. La verdad, mira qué poco original soy. Se lo dijiste a Hernán el otro día. Sí, es un libro. No, pero yo creo que siempre lo nombro. Pero a mí, por ejemplo, La noche de Exilia Saldaña me reencuentra con una poética que me define y yo creo que ahí está. Me están apurando porque va a empezar el partido de Colombia. Esta gente fanática del fútbol quiere que me vaya. Bueno, Coralia, está apure, bien, no te preocupes. que soy feliz de haberte conocido, que soy feliz de tenerte, aún en la distancia, como diría Portillo de la Luz, contigo en la distancia, amada mía estoy. Gracias por la honestidad, gracias por los latidos, por el suspiro, gracias por los sueños, gracias por iluminar mi vida, por todo lo que me has regalado y hacer realidad ese sueño de encontrarnos. Cuando vuelva, en una semana que vuelvo a España, la semana que viene estaremos conversando con Sandra Aravena de Chile. Nos vamos al cono sur derechito, pero yo te prometo que la semana que viene te busco, te encuentro y nos tomamos un ron, nos lloramos la vida, nos lloramos un río y nos bailamos un bolero. Así será, así será. Muchísimas gracias. No quiero dejar de agradecer a mi mamá siempre, a Estela Montoya, a mi mamá, a Natalia Bolívar Aróstegui, que forma parte de mis maestros, a Tito Junco Martínez, a Lidia Cabrera, una gran escritora de cuentos y etnóloga, a este espacio que te ha dado voz tan merecidamente. Y a todas las personas que están compartiendo con nosotros. Amigos, no amigos, conocidos, por conocer. He sido muy feliz en este rato y he estado en un viaje en el que tú me has llevado. Muchísimas gracias por pasearme por esos mundos de Olofi que son tan bellos y tan indispensables. Ha sido un gusto, pero esto ha sido un chorro de gusto. Mi Apure querido. Bueno, pues hasta muy pronto. Aquí te espero aquí en mi casa, aquí frente a la playa de San Juan.
Te espero y nos esperamos siempre. Un beso grande, Coralia, un beso grande para todos. Esto ha sido Hablando Alto y Claro. El fútbol me echa porque estaría hablando toda la tarde, pero volveremos con Coralia a hablar de esa otra cara de la vida que se llama la fe. Porque la fe es lo que nos permite sentarnos al borde del abismo y mirar dentro del infierno que no lo es y hacer que perdure. Gracias, Coralia, por defender las luces. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Yador Montreal. Gracias, Javier. Y buenas tardes, buenas noches y buen camino. Thank you.